de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos al al libro de Deuteronomio, capítulo 4 en esta noche. Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección y pedirle al Señor que nos guíe con su palabra y nos anime, nos reconforte. Tiempos difíciles estamos pasando, momentos de zozobra, paro, pandemia, dificultades económicas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, debemos descansar en el Señor. Todo esto son pequeñas muestras de lo que más adelante sucederá cuando ya estemos en el reino con el Señor, pero son pequeñas muestras. No se dejen confundir, todavía no son las cosas que han de suceder. El día del Señor no ha llegado todavía, no se afanen. Algunos, por ahí escucho algunos mensajes en YouTube, yo veo algunos, bueno, pastores o denominaciones hablando que ya estamos en el fin del mundo. No, eso no es cierto. Cuidado, cuidado. Todavía no estamos en las copas del aire y todo eso no lo vamos a ver nosotros como iglesia. Todavía no estamos en este tiempo, ni en el tiempo en el día del Señor, como dice bien Isaías y Ezequiel y Jeremías, y bien dice Apocalipsis el apóstol Juan. El día del Señor aún no ha llegado, no se preocupe. Todo esto simplemente es madurando los higos y madurando la plantica para cuando vayan a suceder todas estas cosas. Alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿no será esto que estamos al final de los tiempos, las plagas, los terremotos? No, 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 no. Si usted lee un poquito Apocalipsis, cuando se derramen las copas, todas estas plagas o todos estos acontecimientos suceden, escúcheme bien cómo es, suceden uno tras otro y a nivel mundial. Entonces usted mira que hay una inundación por allí, por allá hay un incendio, por allá hay una guerra. Entonces estamos en cosas aisladas, simplemente pequeñas muestras de empezar el deterioro que va a ser al final. Pero las copas y las trompetas y los sellos, todo eso va a suceder en forma simultánea uno tras otro y en forma general mundial. Entonces todavía no estamos en eso. Por eso no se preocupen, todavía no estamos en esa situación y todo esto simplemente es un preámbulo de que ya se está madurando los hijos. Amado Padre, esta noche abrimos tu palabra con ánimo, con esperanza, con regocijo, con el deseo de que cada vez, Señor, nos desafíes más en nuestras vidas para ser como Cristo, para crecer como Cristo, para llegar a la estatura de nuestro amado Salvador, para tener su mente, su carácter, su conducta, su pasión, su corazón, su gozo, su contentamiento. Señor, ayúdanos a vivir la vida como la vivió tu Hijo, Jesucristo. Y tenemos la manera de hacerlo, el Espíritu Santo que nos empodera y nos enseña y nos capacita y nos ayuda a recordar y nos permite andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Que todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen el libro de Deuteronomio porque estamos hablando y los grandes temas que vamos a tomar de la vida, bueno, grandes temas son todos, pero pues yo les he puesto así como sobre los grandes temas de la Biblia y vamos a tomar varios a través de estos viernes de oración, que van a ser muchos, pero este que estamos viendo es acerca de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. El libro de Deuteronomio nos habla de esa misericordia. El libro de Deuteronomio, que es el libro quinto de Moisés, escrito, y habla de que el libro de Deuteronomio es la segunda ley. No se dejen confundir un poquito, porque hablan que es la segunda ley. No es porque haya una primera y una segunda, no, es una sola ley. Lo que pasa es que los estudiosos le colocan que es la segunda ley, simplemente porque se repite la misma para la nueva generación que entra a la tierra prometida. Entonces, eso teológicamente y desde el punto de vista hermenéutica, interpretación, es muy importante saber. No es que hayan dos leyes, no, hay una sola ley, sino que el libro del Deuteronomio, Moisés lo que hace es repetir esa misma ley para la nueva generación que entró. Recuerden que en el desierto murieron los que tenían 20 años hacia arriba y los de 20 años hacia abajo sobrevivieron, entraron a la tierra y muchos de ellos no conocían la ley como tal estaba escrita o hasta había sido dada durante el tiempo del desierto, porque crecieron en ella. Hasta ahora eran bebés, adolescentes, jóvenes,
y necesitaban eso. Entonces, aquí está este libro que nos permite Moisés. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 4, este capítulo 4 lo que hace Moisés es recordar, ¿sí?, las enseñanzas a esta nueva generación. Y qué importante y definitivo es nosotros hacerlo. Mire, la iglesia es como esto. Resulta que la iglesia va trayendo nuevas generaciones. Por ejemplo, tenemos a Jacobo, tenemos a Danielita, tenemos a Santiago, tenemos a, ¿quién más se me escapa por ahí? Jacobo, ya lo tengo. Esas nuevas generaciones, nosotros ya conocemos el Salmo 23, ya conocemos el Salmo 91, conocemos el Salmo 121, bueno, alguno me dirá, uy, ¿cuáles son esos pastores? Bueno, si usted tiene más de 20 años ya tiene que conocerlos, pero esta nueva generación no lo conoce. Entonces nosotros conocemos, por ejemplo, Juan 3:16, el corazón del evangelio, ¿no? Lo conocen como tal. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros lo conocemos, lo repetimos, lo compartimos, pero las nuevas generaciones no. Y uno dirá, ¿y entonces qué vamos a hacer? Lo que hizo Moisés, Dios le dijo, repítelas a esa nueva generación para que conozcan quién soy yo. Entonces veamos lo que hace Moisés, simplemente, versículo 13, bueno, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, entonces ya es una nación. Recuerden que la palabra Israel es el nombre de Jacob cambiado a Israel, ¿sí? El príncipe o pueblo escogido. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, ¿qué hace Moisés? Simplemente vamos a repetir la ley. Vamos a repetir todo lo que Dios nos ha dado en cuanto a estatutos y decretos. Pastor, ¿dónde están los estatutos y decretos para nosotros? Mírenla, miren en su pantalla. La Biblia, aquí está. Aquí está. Y no le quite ni le añada. ¿Por qué? Mire lo que dice la escritura. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Excelente. Si usted ese versículo no lo tiene subrayado, subrayelo, porque es que nosotros somos con esa tendencia. Le añadimos experiencia, le añadimos calvinismo, Arminio, San Agustín, le agregamos Josefo, bueno, entonces empezamos a añadir cosas que el Señor dice, no, no me la añadan, porque lo que yo doy es perfecto, equilibrado, adecuado y para sus vidas es lo que yo necesito que cumpla. Entonces, no debemos añadirle nada. Maestros de escuela dominical que le enseñan a la nueva generación, no le añaden nada, den la Biblia tal cual, literal, llana, simple, histórica y gramaticalmente denla a sus alumnos. Pero luego la segunda parte es muy importante, ni disminuiréis de ella. Bueno, generalmente agregarle, muchos le agregan cositas, pensamiento, lo que decía, todas estas cosas de teología, de teólogos modernos también, la teología de la liberación, la teología de la parte carismática, la teología de los renovados y los hiperrenovados, hipercalvinismo, bueno, nos enredan la cabeza. El problema es cuando le disminuimos. Pastor, aquí la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, pero no seamos tan legalistas, no seamos tan literales, no seamos tan, quitémosle, disminuir, y permitamos que tengamos una relación en la iglesia, permitamos que este hermano y esta hermanita, el pastor, cáselos, aunque él no sea creyente y ella se, no. No podemos disminuir un principio bíblico que no os unáis en yugo desigual. ¿Cómo tendrá luz las tinieblas con la luz? Entonces el Señor dice, no lo hagan. Si el Señor me dice que no, pues yo como pastor tengo que tener sentada una cosa muy clara. No lo puedo hacer, no lo debe hacer, porque eso es disminuir al principio bíblico. Entonces, mire que disminuir es muy fácil porque es acomodar la Biblia a mis caprichos y a mis deseos. Entonces, empiezo a hacer la Biblia según San Mauricio. Entonces, San Mauricio comienza a hacer su Biblia y dice, no, esta parte sí, esta parte no. Aquí le quitamos, aquí le agregamos, para esto le quitamos y vamos peluqueando la Biblia
a nuestro estilo. Y el Señor dijo, no, señores, ni le aumenten ni le quiten, porque es perfecta, es palabra de Dios. Versículo 3, avancemos. A veces me emociono diciendo ciertas cosas aquí que el Señor pone en mi estudio y en mi corazón. Versículo 3, y Él os anunció su pacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál pacto? El pacto mosaico. El pacto mosaico es el pacto de la ley. Y la ley era una ley regulatoria. Ese pacto se hizo. Dios dijo, si ustedes hacen eso, reciben esto. Si ustedes no lo hacen, reciben disciplina. Ese es el pacto mosaico. Un pacto condicional, regulatorio. Para nosotros, ¿qué es la ley ahora? La ley sí tiene un aspecto regulatorio, pero es un aspecto revelador a nuestra vida. Nos revela lo pecadores, perversos, malos y duros de servicio que somos nosotros. Porque a veces miramos la ley como un desprecio, ¿no? Eso era para los judíos, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para los profetas. Tráigalo al Nuevo Testamento, tráigalo en el periodo de la gracia y la ley es revelatoria. Nos regula, claro, pero es revelatoria de los pecadores que somos y que estamos perdidos, que necesitamos gracia. Eso hace la ley. Pero me encanta lo que dice. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Subrayé eso. ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Ustedes tienen los 10 mandamientos acá y tienen más de 600 principios, más de 600 aspectos en cuanto a decretos y en cuanto a estatutos. 600 que regulaban la vida civil, la vida social, la vida política, la vida militar, la vida de salud, todo. Es que Dios es perfecto, le dio unos estatutos que nada se escapó y hacía de una civilización y de un pueblo de ejemplar, ejemplar. Ahora, pero él dice lo siguiente, ponerlos en obra. Es que tener la Biblia en la mesita de noche guardada o tenerla ahí en una mesa cuando entra todo el mundo y la ve en la sala abierta en el Salmo 121, 123 o en el Salmo 23, no sirve. El tema es que el Señor dice, esta ley está para llevarla a cabo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mire, yo necesito que ustedes, y yo lo necesito todos los días, inundarme y meterme en la palabra de Dios. ¿Cómo la puedo poner en obra? Leyéndola, conociéndola, entendiéndola y llevándola a la práctica. Dice, los 10 mandamientos. Entonces, mire que la columna vertebral de la ley en cuanto a decretos y estatutos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, si ustedes pueden ver, hacen parte de la regulación de la vida social y de leyes de cualquier sociedad democrática. Si ustedes miran, los 10 mandamientos están en la ley democrática. Pero dice, y los escribo en 2 tablas de piedra. Recuerden que esas 2 tablas reposaban en el arca del pacto. Eso ya está perdido, no sabemos dónde están, pero el Señor volverá a ponerlas cuando restaure a Israel. Entonces, mire, interesante, los escribió en 2 tablas. Vayan a Jeremías. Quiero mostrarles algo bien lindo. Vayan a Jeremías, capítulo 31. Cuando Dios escribe la ley, la escribe en 2 tablas, en el pacto mosaico, y se la escribe a Israel. Pero ahora a nosotros nos las escribe de otra manera. Miren, Jeremías capítulo 31, me encanta este versículo, lo tengo subrayado porque es interesante. Dice, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y escuche lo que dice, y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón, ya no en 2 tablas, sino en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero este es el pacto que haré. Este pacto del versículo 33 es el nuevo pacto que se hace en mi sangre. Es el pacto que hizo el Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto que habla 1 Corintios capítulo 11, que hace Pablo referencia en cuanto a la cena del Señor. Y este es el pacto en mi sangre. Entonces, fíjense que la ley fue escrita en 2 piedras para Israel, pero el nuevo pacto se escribe en nuestros corazones. ¿Sí? Que la ley para nosotros es revelatoria y es una ley que ahora se escribe en nuestros corazones, no en 2 tablas. Se nos dice, vamos a trascender esto y lo vamos a hacer de una forma mucho más profunda, en nuestros corazones. Pregunto, ¿la ley de Dios
la Escritura, el carácter de Cristo, el deseo y la voluntad de Dios está escrito en su corazón? Espero que sí, porque el Señor en su nuevo pacto lo escribe ahí, para que lo tengamos diario ahí, latiendo en nuestras vidas. Muy bien, volvamos a Deuteronomio. Ese era un pequeño paréntesis. Quería mostrarles cómo es ahora está escrita la ley en nuestras vidas. El nuevo pacto que es hecho en la sangre del Señor Jesucristo y en su muerte vicaria. Vamos al versículo 24. Muy bien. Versículo 23. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios está prohibido. Bueno, hasta aquí resumamos. Simplemente Dios les dice lo siguiente: por favor, esta nueva generación, apliquen la ley y no se metan en pecado. Porque si ustedes se meten en pecado, mira lo que pasa, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Muy bien. Entonces Dios les dijo clarísimo: si ustedes van por este camino, habrá bendición. Pero si tú eres en el camino, habrá disciplina, porque Dios es fuego consumidor y Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Entonces iba a existir unas disciplinas. Versículo 25, avancemos ahí. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en tierra, y si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis, y totalmente la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y caeréis pocos en número, y entre las naciones a las cuales os llevaré Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni mueren. ¿Qué pasó ahí? Simplemente el Señor les dijo: si ustedes desobedecen, disciplina, castigo. ¿Cuál es? Destierro, esclavitud, pérdida de tierra. Lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel era perder la tierra prometida y perder el templo o el lugar de adoración, o el tabernáculo. Son dos cosas que, si no hay templo o no hay tabernáculo, no había donde adorar. Eso es quedar el judío desnudo espiritualmente. Y la tierra, pues que prometida, desterrarlos era despojarlos de lo que más querían terrenalmente. Entonces, entremos entonces a lo siguiente: ¿cómo se ve la misericordia de Dios en esto? Dios dice: muy bien, si ustedes se meten en pecado, yo los amo mucho y los he amado con amor eterno, como dice el libro de Jeremías. Y yo voy a extender mi misericordia. Misericordia para Dios significa bondad. Misericordia significa para Dios amor. Misericordia para Dios significa paciencia. Pero también para Dios significa restauración. Eso es misericordia. Quiero hacer énfasis en la restauración. Y vimos el primer punto, versículo 29. ¿Cuál es la razón para la restauración? ¿Cuál es la razón para la misericordia de Dios? ¿Por qué Dios puede dar misericordia? ¿Por qué logramos obtener la misericordia de Dios? Y Dios, aquí en este capítulo, Dios nos expresa cuál es la razón para la restauración. ¿Por qué Dios nos quiere restaurar? ¿Por qué quiere Dios extender misericordia a nosotros? Versículo 29 dice: más si desde allí. Entonces, la razón para la restauración es que si desde allí, desde nuestro pecado, nos arrepentimos. Significa que si nosotros nos volvemos de nuestros caminos, encontraremos misericordia. Y si nosotros logramos entender que estamos en pecado y hemos desobedecido la ley de Dios y no la hemos puesto en práctica, hemos tomado otros dioses, y si desde allí reconocemos nuestro pecado, Dios tendrá misericordia. Si no, habrá disciplina. Y hablaba de eso, de la disciplina progresiva, en 1 Corintios 11:30. Pablo dice: algunos de vosotros estáis en pecados. Y Dios tiene una disciplina que dice: algunos desfallecen, otros se enferman y otros duermen. Eso es lo que yo llamo la disciplina progresiva. Entonces se empiezan a desfallecer. Las cosas no salen, me siento frustrado, la cosa no funciona bien. ¿Qué pasa en mi vida? Nada me sale, nada me resulta. Y Pablo dice en 1 Corintios: muy bien, porque nos relajamos, porque pensamos que simplemente Dios es un Dios de burla,
Y decía yo perfectamente que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y Pablo nos lo recuerda perfectamente. Por eso esa disciplina tiene que llegar, que algunos están desfallecidos, otros se enferman y otros mueren. Dios tiene que sacarlos. Disciplina progresiva. Entonces, ¿cuál es la razón para la restauración? Que si desde allí, desde nuestro pecado, desde esa esclavitud, nos buscamos y nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Segundo punto, veamos el versículo 30. Bueno, versículo 29 terminemos. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Fíjense que si desde allí, desde nuestro pecado, lo buscamos, lo vamos a hallar y lo buscamos con sinceridad y con nuestro corazón. ¿Qué encontramos? Misericordia. Eso es lo que está diciendo el versículo 29, que la razón para la restauración, la razón de la misericordia de Dios es que si nosotros desde allí reconocemos que somos pecadores y lo buscamos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo buscamos, ¿qué hace Dios? Extiende su mano de misericordia. Lo dice el versículo. Lo hallaréis, lo hallaréis. Si lo buscares a Jehová, lo hallaréis. ¿Cómo yo hallo la misericordia de Dios? Si desde allí, desde mi pecado, lo busco. Le digo, Señor, perdóname, porque me fui tras otros dioses, porque abandoné tu ley, porque no la practiqué y porque simplemente me fui por mis pasiones. Y si desde allí yo lo reconozco y lo busco, lo voy a hallar y hallo misericordia. Segundo punto, veamos el segundo punto esta noche. ¿Cuál es el alcance de esa restauración? ¿Cuál es el alcance de esa misericordia? Hasta dónde puede llegar la misericordia del Señor? Versículo 30. Veámoslo, ¿hasta dónde está ese alcance? Segundo punto, ¿cuál es el primer punto? Es la razón de la restauración, si nos arrepentimos, si desde allí nos arrepentimos. El alcance de la restauración, segundo punto, ¿cuál es el alcance de esa restauración? Veámoslo en el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, porque, versículo 21, porque Dios es misericordioso. ¿Cuál es el alcance de la misericordia? Dice el versículo 30, cuando estuvieres en angustia. Desde cualquier punto, desde cualquier problema, siempre habrá misericordia. No hay problema grande para Dios donde no puede extender su misericordia. ¿Cuál es su alcance? Dice, cuando estuvieres en angustia, el Señor desde cualquier punto de problema nos alcanza. Dice, cuando estuvieres en angustia, yo tendré mi misericordia de ti. Mira el versículo 30 también dice, y te alcanzaré todas estas cosas, y te alcanzaré. ¿Cuáles cosas? Miren el versículo 27, por ejemplo. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número y entre las naciones a la cual os llevará Jehová. Dice aquí, uniéndolo con el versículo 3, y te alcanzarán estas cosas. Cuando te alcanzaré toda esta disciplina, ¿qué hace el Señor? Cuando el peor de los casos está, Él alcanza, Él da su misericordia. Entonces, mira el alcance de la misericordia de Dios. Es un alcance inmensurable, incomprensible, maravilloso. Dice, cuando estuvieres en angustia, no importa el problema. Y si al alcanzar en todas estas cosas, es decir, que cuando usted tiene el agua hasta el cuello, que dice, ya me morí acá en esto, dice, y te alcanzar entre estas cosas, lo peor de las cosas, dice el versículo 30, versículo 31, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Ahí alcanzamos la misericordia de Dios. Y mire el versículo 30 al final. Si en los postreros días, dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz. Así sea en los últimos días, en los postreros días, ya las cosas, inclusive las cosas, después de un largo tiempo de estar alejado de Dios, inclusive en los postreros tiempos, cuando usted está muy alejado y lleva años fuera del redil, aún hay misericordia. Mire, lo dice el versículo que me encanta al final. Mire, cuando estuvieres en angustia, cualquiera, y te alcanzaren todas estas cosas, lo peor de las cosas, si en los postreros días, si en los últimos días, si ya el tiempo ha pasado, ¿qué dice? Si te volvieres a Jehová. Eso es una acción individual y personal. No es de mi esposa, no es de mis hijos. Soy yo que tomo la decisión de buscar a Jehová, tu Dios, y oyere su voz, porque Dios
misericordioso es Jehová. Ahí alcanzamos la misericordia. ¿Comprenden cuál es el alcance de la misericordia del Señor? ¿Cuál es el alcance de la restauración? Es todos los días. No importa el problema, no importa el caos en que usted esté, si te alcanzaren todas estas cosas terribles, si pasara mucho tiempo, la mano de Dios está siempre ahí. Él quiere siempre restaurarnos. Tercero, veámoslo esta noche, que alcanzamos perfectamente esta noche. Tercero, ¿cómo logro la restauración? ¿Cómo logro la misericordia de Dios? Entonces ya vimos, la razón de la restauración es si desde allí pedimos perdón y lo buscamos. ¿Cuál es el alcance de la restauración? Es un alcance de todos los días. No importa el problema, no importa el alcance de todas estas cosas tan terribles, no importa si es un caos, no importa si han pasado muchos años o días, el Señor está listo ahí. Su alcance es día tras día porque nos ha amado con amor eterno. ¿Cómo logro esa restauración? ¿Cómo logro la misericordia del Señor? A veces pensamos nosotros que como Dios es amor, y eso va unido a la misericordia, misericordia habla de su bondad, habla de su paciencia, habla de su amor, significa que como yo soy su hijo, entonces es inherente que el Señor tenga misericordia de mí. Sí y no. Sí, porque hace parte del carácter de Dios, uno de sus atributos es su misericordia. Y es uno de los atributos comunicables, porque Dios también nos lo pasa a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces es un atributo de Dios hacia nosotros, porque nosotros aprendemos a tener misericordia con mi esposa, con los hijos, con mi vecino, con mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de misericordia. Es un atributo comunicable en nuestras vidas. Entonces pensamos que como Dios tiene eso en su vida, pues me tiene que llegar así. No, no funciona de esa manera. Por eso digo, sí, porque Dios es amor y tiene misericordia, pero no porque hay una forma bíblica de cómo lograr esa restauración. Vamos a ver el versículo 29 y vamos a ver los pasos. Más si desde allí, el número 1, buscares a Jehová. Entonces, la primera forma de cómo logro yo la restauración es busca a Dios. Ahí dice el versículo 29, buscares a Jehová tu Dios. Hay que buscarlo. La misericordia no va a llegar a menos que usted busque a Dios. Entonces, número 1, ¿cómo logro esa restauración? Busque a Jehová tu Dios. Debe hacerlo. Debe y tomar la iniciativa. Mira, aquí no toma la iniciativa Dios. La iniciativa es nuestra. Por eso Dios nos dio un pensamiento, nos dio unas emociones, nos dio un cuerpo y una boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, Dios nos dio un pensamiento, una boca, una conciencia clara de decir, oiga, estoy en el momento equivocado en mi vida, y si desde allí yo busco al Señor y me alcanza su restauración, que es de paciencia y me va a alcanzar y ha pasado meses y días lejos de Él, yo tengo que buscar, yo tengo que tomar la decisión. ¿Cómo logro entonces la restauración y la misericordia? Busque a Jehová. Segundo, dice, buscares Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscares, óigalo bien, el segundo es, si lo buscares de todo corazón, dice, de buscares de todo tu corazón. Entonces el primero es, busca a Jehová, busca a Dios, vuélvase a Él. Segundo, pero búsquele de todo corazón, es decir, habla de sinceridad, verdadero arrepentimiento, no remordimiento. No esos sentimientos de qué tristeza, yo estoy en pecado. No, está hablando de buscarlo de todo el corazón. Significa de un arrepentimiento sincero para no volver a pecar en esa misma situación. Buscarlo con un corazón habla de buscarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo yo logro misericordia? Cuando soy
sincero ante Dios, si yo lo busco de verdad con sinceridad. No lo busco simplemente para aplacar su ira o aplacar su disciplina o buscar su bendición y cuando ya la tengo, como dice, me hago el de las gafas y adiós. No, 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 no. Aquí la condición es buscarle de todo corazón. Y les voy a decir algo, Dios conoce nuestro corazón y pesa nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Entonces no le podemos engañar. No podemos llegar a decirle, ay Señor, perdóname, desde allí yo reconozco. Y sé cuál es el alcance de tu restauración y tu misericordia y aboco a esa paciencia tuya de años. Y hoy quiero hacer las paces contigo. Pero por detrás estamos pensando que apenas yo tenga todas esas bendiciones, vuelvo a mis andanzas. Debemos buscarle de todo corazón. Y mire la tercera forma en el versículo 30 al final. Dice, al final del versículo 30, y oyeres su voz. Versículo 30 al final, la última línea, y oyeres su voz. Entonces, primero, busque al Señor, vuélvase a Él. Segundo, búsquelo de todo corazón, sin hipocresía, con toda la sinceridad absoluta y sea obediente a su voz. Significa que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de tristeza, sino un compromiso de obedecer la palabra que es parte de ello. Mire, el arrepentimiento se caracteriza por algo muy especial y es ese versículo. Aprendemos a oír y a caminar en la escritura, en la voluntad de Dios. Cuando hay arrepentimiento y no andamos y no oímos la voz del Señor, eso fue un arrepentimiento sin corazón, hipócrita. Mire las tres condiciones. Busca al Señor, vuelvas a Él. Búsquelo de todo corazón, sinceramente. Y tercero, sea obediente a su voz. Si usted cumple esas tres condiciones iniciales, que ya vamos a la tercera y cuarta, usted ya realmente tiene un arrepentimiento real, sincero, y esa obediencia a la palabra es parte de ello. El que se arrepiente y no obedece la palabra de Dios, no hubo arrepentimiento real, fue un hipócrita. Porque el Señor dice, arrepiéntase, vuélvase, pero ponga la ley en su corazón y comience a andar de acuerdo a mi ley. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Vayan conmigo ahí en relación a este pensamiento. Proverbios 28:13. Creo que muchos de ustedes lo conocen. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa. Entonces, si desde allí, como dice Moisés, el que los confiesa, ¿ok? Y se aparta, es decir, busca a Dios de todo corazón y sigue la palabra de Dios, ¿qué alcanza? Lo alcanza esa restauración y se alcanzará misericordia. ¿Qué dice? ¿Y alcanzará qué? Misericordia. ¿Cómo lograr esa restauración? Aquí están estos principios. Si usted no los aplica, no alcanzará misericordia. Porque bien dice la Escritura, bien lo dice, más el que lo confiesa. Entonces la razón de la restauración es que yo confiese. Dios me va a tener misericordia, Dios me restaura si yo confieso. Y luego, y se aparta, es decir, que yo lo busco a Él de todo corazón y busco su palabra. ¿Qué alcanzo? Él me alcanza. ¿Con qué? Con misericordia. Él me alcanza, no importa el tiempo que haya pasado. No importa la angustia, el pecado, las angustias por la separación que ya he tenido, no importa las cosas que me hayan alcanzado en la vida, no importa que sean los últimos días de mi vida, no importa. Pero si yo logro hacer eso, alcanzo misericordia. Y miren el siguiente punto, vamos al cuarto. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Y dice, versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová. Ahí está el siguiente, volverse a Él. Entonces, tenemos no solamente que ser obedientes a su voz, sino volvernos a Él. El que confiesa, sí, su pecado y se aparta de Él,
alcanza misericordia. Significa volvernos, apartarnos del pecado y volvernos a él. Entonces aquí está la otra condición, dice, si te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz. Ya vimos oír su voz, ahora volvernos a él. ¿Qué significa volvernos a él? Decirle, Señor, aquí estoy. No se haga mi voluntad, sino la tuya en mí. Aquí estoy siendo un siervo. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Señor, aquí estoy para servirte, para adorarte y glorificarte. ¿Qué quieres que haga? Como el apóstol Pablo, vía Damasco, y cuando conoce al Señor cara a cara, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es volverse a él. Ponerse al frente, Señor, ¿qué quieres, Señor, que ahora yo haga? Hermanos, no alcanzaremos misericordia a menos que busquemos al Señor, a menos que lo busquemos con todo el corazón, a menos que seamos obedientes a su voz y a menos que nos volvamos a él. Mira, hermanos, la misericordia de Dios es maravillosa, es grande, es eterna, es inmensurable, siempre está todos los días a la mano, pero nunca va a llegar a menos que nosotros la busquemos bajo estas condiciones. Y veamos el último. Versículo 39, me voy a adelantar bastante. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo logro esa restauración? Último punto. Mira el versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Cómo logro yo también la restauración? Primero, aprenda. Aprenda. Dice el versículo, aprende pues hoy. Hoy. Y aprendemos que Dios es único. Aprenda que Dios es maravilloso. Aprenda que Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Él tiene el gobierno y el control absolutamente de todo. Entonces tenemos que aprender que Dios es único, mi único Dios y Salvador. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte dice, ahí mismo, aprende y, mire lo que dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Reflexionar significa ponerse una mano aquí y pensar profundamente cuál es mi posición hoy ante Dios. Y Dios le dice, reflexiona. ¿Qué es reflexionar? Es evaluarnos, ponernos frente al espejo y decir, ¿quién soy? ¿Soy un hipócrita? ¿Soy un religioso? ¿Soy un mentiroso? ¿Soy simplemente alguien que estoy por estar en el lugar, en la iglesia, en las cosas que estoy en mi vida? ¿Quién soy? Y Dios les dice, aprende y reflexiona. Piensa que Dios no puede ser burlado. Piensa que lo que el hombre sembrare, eso segará. Piensa que Dios con su palabra discierne los pensamientos y pesa los corazones. Piensa y reflexiona que un día estarás ante el tribunal de Cristo. Piensa un día que si tú no recibes a Cristo como Salvador personal, estarás ante el tribunal del gran trono blanco, recibiendo una sentencia para la eternidad, separados de Dios, y irás al lago de fuego. Entonces, Dios nos dice, aprende pues hoy. Aprendamos hoy de la palabra de Dios. Aprendamos que si mantenemos sus estatutos en nuestro corazón, tendremos bendiciones, tendremos paz, tendremos sosiego, tenemos don de contentamiento. Sabremos cómo enfrentar estos momentos de caos en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad. Entenderemos que Dios tiene el control. Entenderemos que estamos felices si en un día escasea o en otro día está en abundancia. He aprendido a vivir en la escasez como en las abundancias, dice Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribe, todo lo puedo en Cristo, pero primero dice, he aprendido cual sea cualquiera mi situación. No importa, yo no vivo por las circunstancias, vivo por Cristo. Y hoy los invita a este capítulo a decir, aprendamos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, aprendan, nueva generación. Si ustedes ponen esta ley en ejercicio, habrá bendición. Pero si ustedes se apartan y se van tras de dioses, habrá disciplina.
Pero hay algo que Dios dice, pero hay misericordia. Cuando Dios pone disciplina, pone su mano de misericordia debajo. ¿Sí la ve? Aquí está. Dios es un Dios de misericordia, no nos va a dejar en disciplina todo el tiempo, a menos que usted no lo busque de todo corazón y sea obediente a su voz y vuelva a Él y aprenda y reflexione sobre lo que Dios quiere para su vida. Aprendamos y reflexionemos, como dice el versículo, en tu corazón que Jehová es Dios, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él. ¡Qué maravilla! Espero que sigamos aprendiendo en la misericordia de Dios. El próximo viernes nos quedan solo 2 puntos más. Ya vamos en el tercero, nos queda cuarto y quinto. Porque hablar de la misericordia de Dios es toda una cátedra completa. Pero he tratado de resumir a través de este capítulo estos principios básicos de la misericordia de Dios. Pero hoy aprendamos y reflexionemos que Dios siempre tendrá misericordia si lo buscamos de todo corazón. Espero que esta noche lo busquemos cada uno de nosotros. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta noche por tu palabra. Señor, si nos hemos ido tras otros dioses, si hemos dejado tu palabra, tus estatutos, Señor, tráenos con tus hilos de amor y danos de tu misericordia, porque desde allí te vamos a buscar, Señor. Y de allí queremos decirte perdónanos. Y queremos salir de ese pecado que me agobia, la amargura, la tristeza, la envidia, el egoísmo, la raíz de amargura, el chisme, la frustración, el sosiego, la angustia, la depresión. Señor, si todas esas cosas están en mí, desde allí, Señor, quiero decirte y reflexionar y aprender que tú tienes el control, Señor. Quiero tu misericordia, Señor. Quiero que tú seas mi único Dios en el cielo y en la tierra, que tiene todo el control, Señor. Gracias esta noche por los que se han unido, por los que te han escuchado, Señor, que cada día te busquemos en tu amor y en tu misericordia. Siempre está extendida. Tu alcance de tu misericordia es infinita. No hay tiempo para ella, hasta que solamente tú pidas nuestras vidas o vuelvas por tu iglesia. Pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,